Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Amigos para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Baseball light, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Ven, nos queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, always be my friend. Amics per sempre, amics a l'Ota Canoret. Baseball light, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, en nuestro programa. Amigos para siempre, con esta excelente versión de los Manolos. Amigos para siempre. Y le decimos muy buen día, buen sábado y bienvenidos a esta nueva edición federal del Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo. Acá estamos juntos hasta las 13 para compartir esta propuesta de este gran magazine radial para nuestra colectividad española en la Argentina y en el Río de la Plata, como así también sus descendientes, más los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea. Bienvenidos y feliz Día del Amigo para todos. A nuestros amigos oyentes que hace ya tantos años nos acompañan, ya rumbo a los 29 años de vida en este programa en El Sol de Nuestra España y en los 41 años de trayectoria con la colectividad española quien les habla. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy parte de la música tiene que ver con el Día del Amigo, este Día Internacional del Amigo. Los Manolos, amigos para siempre. Así que, bueno, acá estamos luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vide. Querido Manolo, te mando un gran abrazo. Por supuesto, gracias por estar como siempre en nuestra programación con Carlos Alio, con Ximena, con todo el equipo. Todo el equipo completo también de trabajo aquí en la radio. Estamos con Sebastián, nuestro querido operador amigo Sebastián, en estudios centrales de la emisora Operación Técnica, Belén Dipsa también en producción y en redes sociales, Mónica Cervantes en lo que es la producción
ejecutiva de nuestra propuesta comunicacional, Mili Dipsa en lo que es producción y el soporte técnico, esa ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de MIBE Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla? La dirección y conducción, un amigo de todos ustedes, un servidor, Oscar Di Profio Bernardes. Hoy, jornada de este sábado 20 de julio del 2024, el Santoral conmemora a San Elías. San Elías es uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento. Realizó numerosos milagros, incluyendo el famoso episodio en el que hizo descender fuego del cielo sobre el monte Carmelo. El nombre Elías viene del griego y significa Dios es mi guía. Bueno, hoy Día Internacional del Amigo. Bueno, este origen que se remonta a la famosa llegada del hombre a la luna en el Apolo 11, recordarán ustedes, y que este fue el suceso elegido por Enrique Ernesto Febraro, un periodista y locutor argentino, hombre de la zona sur del Gran Buenos Aires, para intentar incentivar en todo el planeta una celebración de la amistad sincera, y se celebra principalmente en Argentina, Uruguay, Chile, España y Brasil. Así que también, y por supuesto, hoy es el Día Internacional de la Luna. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se conmemora este hecho trascendental en lo que es la historia de la humanidad, el aterrizaje de la primera misión en la Luna, recordarán ustedes, por parte del Apolo 11. ¿Cuántos? Yo era chico, obviamente, y lo hemos visto por televisión y nos recordamos la llegada del hombre a la Luna, que justo tuvo lugar un 20 de julio del 1969. Así que bueno, los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin fueron los primeros en caminar sobre la superficie lunar, mientras que Michael Collins permanecía en órbita lunar. Armstrong fue el primero en descender y pisar la Luna, pronunciando la famosa frase: es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Sin lugar a dudas, es así, realmente. Bueno, también hoy es el Día Mundial de las Piruletas o Paletas o los lollipops, que son las golosinas con formas esféricas, con planas y cónicas, insertadas en un palito. El chupetín, como quien dice, el clásico chupetín. ¿Se acuerdan del chupetín, el pirulín? Que venía también no, el topolino, famoso, que algunos que están escuchándonos, claro que se van a acordar, el topolino, también el pirulín, así que hay tantas RMT. Bueno, hoy, Día Mundial del Ajedrez, les cuento que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2019, no hace mucho, para conmemorar la creación de la Federación Internacional de Ajedrez en el año 1924. Hoy en día es destacada como una disciplina deportiva también. Y hoy, señoras y señores, en España, en nuestra madre patria, campeona de la Eurocopa, en la región de Murcia, hoy se conmemora el Día de la Villa, es significativo para Fuente Álamo. Les cuento que allá por el año 1700, el rey Carlos II de España otorgó a Fuente Álamo el título de villa mediante una cédula real, una real cédula, la que permitió al municipio adquirir el estatus de villa independiente y fue una mayor autonomía para gestionar sus asuntos locales. Así que también para tenerlo en cuenta. Señoras y señores, ¿qué tenemos para el día de hoy en el programa? Contenidos del día, Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito y el transporte argentino. Seguramente algún flash también tendremos en el medio. Así que, bueno, a ver qué novedades hay. En un rato, Tony Cabot, desde Mallorca, desde España, en directo, con todo el deporte español. Y obviamente ese resabio que ha quedado de la euforia y la alegría de España, Mundial de la Eurocopa 2024, frente a Inglaterra. Ya estaremos charlando con Tony Cabot y le voy a preguntar cómo está el tiempo para allá. Hace un rato me mandó unas imágenes espectaculares en Mallorca. Así que en directo lo tendremos en un ratito nada más. Belén Dipsa, como siempre, con las noticias sobre la realeza de España, las últimas informaciones, inclusive cuando estuvo el rey en lo que tiene que ver la Copa de Eurocopa 2024, ya se van a enterar.
Presten atención. Mili Dipsa, con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo tanto de Argentina y de España, y este es el mes de la galleguidad, se viene con todo. Roberto La Rosa, con todo el deporte argentino y también lo que está pasando, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con la Copa de la Copa América. Ya vamos a estar charlando. Maxi Serral, músico y cantador de lo mejor del flamenco y la copla española, ya en instantes los vamos a tener con nosotros, invitándonos al espectáculo de lo que se va a realizar en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ya me está comentando la producción que lo están conectando, así que le pido a Maxi Serral que me aguarde un instante nada más. Rubén Gómez, presidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, junto a Néstor Seija, lo vamos a tener en el programa, vicepresidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, quien nos va a estar contando sobre la ópera La Traviata y los coros El Mántica y Viriato. Ya eso lo vamos a tener en la segunda hora. Nos prometió va a estar también desde San Pedro en directo Juan Manuel Gomila, presidente de la agrupación Mallorca de San Pedro. Vamos a hablar un poquito sobre el Día Internacional de las Comunidades Baleares en el Exterior y las próximas actividades de la institución. Pero además, como siempre, la mejor música tanto nacional como de nuestra madre patria. La información tanto nacional como de nuestra madre patria aquí en esta edición federal del Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo. Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida al programa. ¿Cómo vamos? Muy bien, acá estamos. Muy buen sábado para todos. Así que, bueno, Día del Amigo, feliz día para todos nuestros amigos, amigas que están del otro lado del dial. O quizás están a través también de una pantalla porque están escuchando la aplicación de Radio del Pueblo M830 o el sitio web www.radiodelpueblo.com.ar. Así que muchísimas gracias por estar ahí del otro lado siempre. Feliz Día del Amigo. A festejar, a estar con amigos, obviamente, también. A veces la familia también, ¿no? Consideramos algunos familiares que son amigos, así que feliz día para todos ustedes. Y bueno, como siempre les digo, como siempre los invito a que se sumen a la comunidad digital de El Sol de Nuestra España, muy simple, a través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden buscar como El Sol de Nuestra España. En Instagram, recuerden que ahí les vamos compartiendo, aparte de lo que es el programa, de las entrevistas, aparte de quiénes son los invitados, les compartimos el área social, podemos decir, el sector social del programa. Cuando vamos a algún evento, les compartimos ahí algunos momentos de aquellos, así que nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España y en el canal de YouTube, que siempre les digo, es gratuito, se pueden suscribir y volver a disfrutar de las entrevistas y programas. Así que los invito a que a través del canal de YouTube se sumen a la familia digital y nos busquen El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y ya son parte. Perfecto, entonces, gracias a la gente del Consulado de España en Quito, Ecuador, que están escuchando en estos momentos el programa por la web de la emisora. Nos acaban de mandar acá por redes sociales propias y privadas que nos están escuchando. Así que desde ya el agradecimiento a la gente del Consulado de España en Quito, en Ecuador, que están sintonizando también esta propuesta. Es federal, pero bueno, vamos a todo el mundo, obviamente, por las redes sociales también. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, cuando han pasado ya 18 minutos de la hora 11 en la República Argentina. Datos corresponden a las 10, todavía no están los actualizados. 10 grados 1 décima la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 77 el porcentaje de la humedad. El cielo está nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Bueno, ahora sí, no hablamos más, porque en 30 segundos ya tenemos conectado a nuestro primer invitado para el día de hoy. Vamos que venimos, Sebastián, vamos. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Le mandamos un beso enorme a Pilar Simón, que preside la institución, a mi querido Juan Manuel Posada, tanto para Pilar y para Juan Manuel, feliz día del amigo para ellos también, que son amigos en lo personal de hace ya tantos años, y a toda la comisión directiva del Asturiano, que también somos
somos muy amigos hace ya tantos años, y también Carlitos y a Lorenzi y todo el grupete de trabajo que llevan adelante Pilar con toda la comisión directiva del Asturiano. Pujante institución de la colectividad española aquí en la Argentina. Bueno, amigos, hablando del Asturiano, les quiero recordar que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y todos los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Hay que recordar que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico que les voy a mencionar: asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o por WhatsApp se pueden comunicar al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Si no tomaron nota, nos llaman al programa que con todo gusto le damos mayor información. Bueno, hoy estamos en sábado 20 de julio, hay una nueva función de la flauta mágica, esto para chicos y no tan chicos, en nuestra sala teatral Alejandro Casona de la calle Solís al 400, donde recordar próximas funciones, porque ya los chicos están de vacaciones, los pibes, los peques, pueden ir del día martes 23, el jueves 25 y el sábado 27 de julio a las 4:30 de la tarde. Entradas están a la venta en la calle Solís al 400, en la administración de la institución, lunes a viernes de 10 a 18, o a través de Pass Line, a través de internet también lo pueden hacer. Bueno, atención, hoy también a partir de las 21 tenemos el tercer tiempo del amigo. Muy bueno, tercer tiempo del amigo en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 Vicente López. Así que, amigos, también para disfrutarlo. La flauta mágica por un lado, por otro lado, tercer tiempo del amigo esta noche en Vicente López. El primero en la calle Solís, el segundo en Vicente López. Nos vamos al próximo viernes 26 a partir de la hora 20. Vamos a tener, ¿qué propuesta? Concierto mágico Disney. Escucharon bien, Concierto mágico Disney. También en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485. Las entradas están en venta ya en la administración de la institución, lunes a viernes 10 a 18 y también por Pass Line. Muy buena propuesta, atención con esto. Viernes 26 a la hora 20. El domingo 28 a las 3 de la tarde también van a poder disfrutar en un domingo familiar con ingresos sin cargo para el grupo familiar o amigos del socio y con servicio de parrillero, actividades recreativas para los más chicos y para los adultos. ¿Dónde este domingo familiar? En el campo Covadonga, en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López, para que lo tengan en cuenta. Bueno, otro tema, les quiero recordar que continúa abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, damas y caballeros, todas las edades, sin distinción de edades, todos participan. Les recuerdo medios de contacto de la institución. Pueden mandar correos asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro mail, informativos @centroasturianobsas.org. Y también un teléfono de fácil numeración, que es el siguiente: 11 51 58 58 58. Les reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono fijo, un teléfono de base, es en vez del 11 marcan el 15. 15 51 58 58 58. Y bueno, nos vamos preparando, porque ya hoy es día 20, pero si nos damos vuelta a la página, arrancamos el mes de agosto. Y para comenzar el mes de agosto, el sábado 3 de agosto a las 8 de la noche, se va a presentar un artista de nivel
que es Maxi Serral, en la sala Alejandro Casona, de ahí de la calle Solís al 400. Y para charlar de esta propuesta, que es lo mejor del flamenco y la copla española, lo tenemos en línea a su protagonista, a Maxi Serral. Maxi, muy buen día. Oscar te saluda, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Oscar, muy buen día, muy bien, muchas gracias como siempre por recibirme y encantado de poder charlar un poquito contigo. Bueno, un gusto realmente. Bueno, contanos cómo se van preparando para el próximo 3 de agosto para disfrutar de lo mejor del flamenco y la copla española, Maxi. Mira, súper entusiasmado. Justamente ayer tuve uno de los ensayos con el guitarrista. Sí. Y nada, súper felices con la expectativa, porque ya es el 3, va a ser el 3 de agosto, va a ser la segunda vez que me voy a presentar en este teatro, en la sala Alejandro Casona. Sí. Que yo era vecino de ahí, literal, ya me mudé. Ajá. Pero claro, un día que salí de mi casa a hacer las compras, levanto así la cabeza, vivía a la vuelta, yo vivía en México y Solís, Sí. y me encuentro con semejante teatro que estaba reciclado, renovado, y ahí se dio la posibilidad el año pasado de hacer mi primer espectáculo dentro de esa sala, y ahora vamos por el segundo. Bien. Súper contentos y nada, con la ansiedad y la alegría de que llegue el 3. Ya tenemos todo cocinado, Sí. con los artistas, compañeros, artistas que me acompañan. Sí. Así que nada, ahí estamos. Perfecto. Aparte un teatro bellísimo como se es la sala Alejandro Casona, No, con no, la no, acústica que es tiene. una belleza. Sí, realmente Es una sí. belleza. Contame, Maxi, ¿quiénes te acompañan en este espectáculo tan importante? Mira, en este caso me va a estar acompañando en la guitarra Nicolás del Cid, guitarrista flamenco argentino, Sí. tremendo, Sí. y está en la percusión Martín Morales. Bien. Y Sí. después este año voy a llevar un grupo de 4 bailadoras, Bien. tremendas también, de acá Sí. de Buenos Aires. Bueno, una de ellas es uruguaya, que es Silvana Perdomo, Ajá. Mónica Romero, Janina Martínez y Andrea de Felice. Excelente. Las 4 me van a estar acompañando desde el baile flamenco. Claro, y a propósito es un show con los clásicos del flamenco, de la copla española y obviamente sus grandes poetas, porque la impronta que tú pones en el escenario, estimado Maxi, llevas también tangos, boleros, otros ritmos a lo que es el terreno flamenco, es así, ¿no? Sí. Por supuesto, lo que vos bien dijiste, los clásicos de la copla, lo tradicional, popular del flamenco, y eso, a mí me gusta mucho también indagar en las otras músicas de raíz, como es el tango, como dijiste bien, Sí. el bolero, Sí. y siempre llevado a mi terreno, que es el flamenco. Bueno, también me voy a estar acompañando, siempre lo hago en mis espectáculos, con el piano yo mismo. Excelente. Amigos, les voy contando que Maxi Serral es músico, es pianista, es cantaor, que este nuevo espectáculo que ahora está poniendo el 13 de agosto en lo mejor del flamenco y la copla española, con la pasión y la magia de la música de nuestra madre patria, que se disfruta en todo el mundo, eso es así. Así que, Maxi, te hago una pregunta también. Las entradas ya están a la venta, es así, ¿no es cierto? Las entradas ya están a la venta, la pueden adquirir por la tiquetera Passline, Sí. o también en la boletería del teatro. Bien. Sí, que eso es importante, porque mucha gente me preguntaba si solamente era por plataforma, y vale aclarar que también pueden acercarse a Solís 475, Bien. y ahí pueden adquirir las localidades también. Excelente, o sea, tienen 3 propuestas. Por un lado, Passline a través de internet. Por otro lado, también se pueden acercar a la administración del Centro Asturiano de lunes a viernes de 10 a 18. Y la tercera opción, el mismo 13 de agosto, un rato antes de las 20, adquirirlas allí en boletería de la sala Alejandro Casona. Así que excelente la propuesta, Maxi. Bueno, descendiente de españoles, obviamente, y ligado a la comunidad desde muy chico, tú eres, es así, ¿no es cierto? Sí. Ahora cuando te escuchaba hablar de la Avenida del Libertador, yo me acuerdo de muy chiquito ir ahí con todos mis vecinos, porque Sí. yo nací en Lanús, Ajá. en un barrio donde todos eran asturianos y gallegos. Claro. Entonces, claro, el único andaluz ahí venían por parte de mis abuelos. Sí.
Así que claro, yo desde muy, muy chiquito siempre he metido en esas fiestas populares que a mí me encantaba. Yo te estoy Claro, hablando de cuando tenía 4, 5, 6, 7, sí, así hasta los 20. claro. Y bueno, nada, Y, súper feliz claro, compartiendo esos momentos y y la esas vez, orquestas en vivo. sí, sí. Y la vez pasada yo recuerdo que cuando te tuvimos en el programa, tú habías comentado que con tus abuelos compartías también los programas de radio de la colectividad española, en este caso. ¿Mm? Sí, 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 siempre. Porque claro, como ellos, si estamos, imagínate si ahora a la gente mayor le cuesta con el tema de internet Sí, y WhatsApp y todo sí. eso, yo te estoy hablando en los 90 cuando solamente había un teléfono de Claro. línea Exacto. normal, Sí, teléfono base. sí, sí. Mis abuelos siempre ahí escuchando la radio y me hacían a mí llamar por teléfono para pedir los temas. Qué bueno, qué bueno, qué Yo bueno, te estoy realmente. contando yo tendría 11, 12 años por ahí. Sí, 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 sí. Y siempre, siempre, siempre. Y ahí en esa época fue Ujú, que fui descubriendo, gracias ujú. a estas radios Sí, y gracias a mis abuelos, sí. tantos intérpretes de la Claro, música española claro, y tantos géneros dentro claro. del mundo de la Claro. música española, ¿no? No solo el Y flamenco. claro, Maxi, y esta radio, Radio del Pueblo, que es una radio tradicional de la colectividad española hace ya tantos años, obviamente era uno de los motivos que también tus abuelos compartían contigo. Así que bueno, señoras y señores, recuerden, Maxi Serral presentando lo mejor de flamenco, del flamenco y la copla española el próximo 3 de agosto a partir de la hora 20, Sala Alejandro Casona en la calle Solís 485. Entradas ya estarán a la venta por sistema Pass Line en internet, lunes a viernes 10 a 18, administración del Centro Asturiano ahí en Solís al 400, y si no, también un rato antes de las 20 horas del 3 de agosto lo pueden adquirir en boletería. Así que bueno, Maxi, hecha la propuesta, simplemente te quiero decir gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Muchas gracias a vos, Oscar, siempre por recibirme y nada, por fomentar la música española que también nos hace. Claro que sí, pero claro que sí. Así que bueno, y para cerrar la charla contigo, vamos a compartir, señoras y señores, un tema musical que tiene que ver con lo instrumental de Asturias. Se llama Danza Santana. Es Santa Ana en asturiano, y oficialmente Santana, que es una pequeña aldea que está en Cabaña Quinta, para que se ubiquen en lo que es el concejo de Àger, en lo que es el Principado de Asturias. Es un lugar muy chiquitito que apenas tienen, hasta el censo de hace un año y medio, apenas 40 habitantes. Así que, mira, Maxi, lo que te digo, solamente 40 habitantes Chiquito. en una aldea muy particular, pero muy pintoresca realmente, que hay que destacarla. Seguro. Te mando un gran abrazo, Maxi. Compartimos la música, ¿te parece? Muchísimas gracias, un abrazo para todos y los espero el sábado 3 de agosto en Alejandro Casona. Gracias. Claro que sí. Abrazo grande. Maxi Serral, protagonista del día en el Sol de Nuestra España, para todos ustedes. La música lo disfrutamos de esta manera. Vamos. Vengo de Campus Santana, vengo de Campus Santana, ya perdí una giga verde, ya perdí una giga verde, allo Campus Santana, aunque la giga se quede, aquí ya queremos que ya de los marineros, Santana la biomba, Villa lo asuri, Santana la mandó hasta Villa lo asushareo.
Santana, prima via Santana, con el puentilla la noria, con el puentilla la noria, vamos a Tarchius, toda la marinera, equidad queremos que ella de los marineros, Santana la mioma, huilla lo asudí, Santana lava nuestra huilla lo asushareo. Esto es El Sol de Nuestra España. Estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega el momento del embajador del deporte español y todo el polideportivo. Nos vamos a Mallorca, nos vamos a Islas Baleares, nos vamos a España. Allí está nuestro hombre del deporte, querido Tony Cabot. Buen día, la Argentina. Buenas tardes para ti en España, en Mallorca. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Óscar. Un saludo grande para toda la gente que nos escucha. Y aquí estamos en Mallorca, en pleno verano mediterráneo y disfrutando, como siempre digo, de mi visita anual a Mallorca, a la brisa mediterránea y a la magia de la isla, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ya hace un rato me mandaste algunas imágenes, bellísima Mallorca como siempre. Así que bueno, enhorabuena y que te hayas reencontrado ahí con tu familia, con tus amigos, con tus sentimientos, que tu corazón está en Mallorca y está en Argentina. Ese ida y vuelta a través de 12.000 kilómetros de distancia. Así que bueno, excelente, Sí. excelente. A ver, perdona, Óscar, a ver ahora la finalísima, Sí. que va a ser el año que viene, parece que en junio, que van a disputar el campeón de la Eurocopa, que ha sido España, con el campeón de la Copa de la Copa América. de la Copa América. Sí. Y bueno, va a ser bonito, corazón dividido para mucha gente, para muchos de los que escuchan El Sol de Nuestra España, que también tendrán herencia obviamente española, y va a ser interesante porque hace muchísimo tiempo que no se disputa un España-Argentina en una final, yo creo que nunca, de hecho, diría. Así que va a ser bonito ese partido, va a ser bonito prepararlo y va a ser un acto más de unión entre España y Argentina, dos países hermanos. Perfecto, perfecto, entonces, excelente. Bueno, Tony, ¿con qué arrancamos? Decime, te dejo abierto para que tú me digas con qué te parece podemos comenzar a charlar del tema. Sí, bueno, yo creo que ahora la noticia que ya va de a poquito muriendo y apagándose, pero de la que todavía tenemos que hablar un poquito, es de la selección española, que fue campeona de Europa de Naciones el domingo pasado en Berlín. Un hecho épico, histórico, y que va a quedar grabado en la memoria de los españoles para siempre, sobre todo por esa Eurocopa perfecta, 7 partidos, 7 victorias, y el legado que deja España una vez más al continente y al mundo, de que jugando bien al fútbol y con un equipo joven, sin grandes figuras, sin grandes nombres, si el equipo está unido y está cohesionado, todavía se puede llegar al éxito. Parecía que Inglaterra, Francia, Portugal, que eran un equipo de veteranos, de leyendas, perdón, que tengo un poco de hipo. Tranquilo. De leyendas y de jugadores maduros. Es que me acabo de comer, Óscar, un lenguado, sí, con una montaña de arroz blanco y salsa de nata, sí, y luego me he comido el lenguado de mi madre, que tampoco se lo comía. Sí. Estoy en esos días que uno llega a Mallorca y me obsesiono con la comida mallorquina, luego ya me voy equilibrando, pero estoy con el pescadito, bueno, disfrutando y abusando. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos charlando con Tony Cabo. Tomate un vasito de agua mientras tanto, Tony. Estamos con Tony Cabo, nuestro periodista de deporte español, nuestro embajador del deporte español, por cierto. Así que bueno, Tony, la Eurocopa, la euforia, obviamente, también. ¿Es cierto que Yamal supera los 100 millones? Contame, porque realmente es increíble esto que estoy leyendo. Bueno, vamos a ver. Un jugador vale lo que se paga por él. Y la realidad es que esta España, interesante que como disparador, Óscar, llegó con jugadores, y un poco al hilo de lo que decía, llegó con jugadores de perfil medio
y ha sido la selección la que ha potenciado y elevado a los jugadores, porque como digo, no llegaba un equipo de leyendas, pero después de esta Eurocopa absolutamente magistral, el equipo se ha revalorizado a todos los niveles. Fabián, que jugaba en el PSG, es un equipo en el que no era importante. Estaba Aymeric Laporte, que juega en Arabia Saudí, Cucurella, que juega en Inglaterra, en Chelsea, que tampoco es una pieza indispensable, pero el gran sorpresón y la gran sensación de esta Eurocopa ha sido Lamine Yamal. Sí. Cumplió 17 años el día antes de la final de la Eurocopa, superó a todos los jugadores de la historia del fútbol en la juventud a la hora de marcar un gol. Solo fue superado por uno, que se llama Edson Arantes do Nascimento Pelé, que allá por 1958 metió en un mundial un gol con 16 años y 300 días, así que en esa terna se coloca Lamine Yamal, y ahora parece que llegan los grandes clubes europeos. Parece que el PSG no era oficial, pero había ofrecido 200 millones, se decía que el Barça había rechazado una oferta por el hispano marroquí, y parece que ahora sí que empiezan a llegar ofertas firmes, porque los clubes europeos, enterrados en dineros, saben que el Barça está pasando una situación muy delicada en cuanto al económico, y ven que hay un diamante en bruto que el Barça, si pone 200 millones encima de la mesa, pues es muy tentador, pero la realidad es que el Barça tiene que aguantar esta figura, que para todo barcelonista lo que está pensando es: nos acaba de nacer, entre comillas, un nuevo Messi, porque es ilusionante, es joven y también tiene muchos años por delante para seguir llenando de alegrías al aficionado culé. Así que vamos a ver si entre el dinero o la proyección deportiva el Barça acaba tomando una buena decisión después de muchos años de tomar las decisiones erróneas. Claro, Tony, te pregunto, ahora en 6 días arrancan los Juegos Olímpicos de París 2024 y la convocatoria ya está hecha oficialmente para la selección española de fútbol también, ¿es así, no es cierto? Sí, así es. Bueno, la Armada Española, como se denomina a estos jugadores, a estos deportistas que van a acudir a la Eurocopa, seguramente tienen como gran acicate y como gran esperanza para conseguir las medallas, entre otras disciplinas, al fútbol, tanto femenino como masculino. El fútbol femenino llega como campeona del mundo en Francia, en Lyon, las chicas de la selección, y los chicos recién estrenado y flamante título de la Eurocopa. Así que España llega con mucho poderío futbolístico a la capital francesa, estos Juegos Olímpicos de París que están a punto de comenzar, y que todos esperamos que España pueda tener un gran papel. Va a ser el próximo 26 de julio, y bueno, durante 2 semanas los mejores del mundo se van a pelear por esas medallas, y para España, que es lo que nos incumbe, puedo tirar algunos nombres para que el gran público entienda. No sé, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, que van a formar una pareja de ensueño para todo español. Es algo prácticamente utópico, y bien, los dos grandes deportistas o los dos grandes tenistas de la historia del deporte español van a jugar codo con codo. Ya ha dicho Carlos Alcaraz. Por cierto, Carlos Alcaraz se ha tatuado la Torre Eiffel hace apenas unos días, como símbolo de ese Roland Garros que ganó hace unos meses. Y bueno, y ojalá que pueda volver a alcanzar la gloria, como decía, junto a Rafa Nadal. Pero no son los únicos deportistas españoles de renombre. También estarán Marcus Cooper y Tamara Etchegoyen, que serán los abanderados. Tampoco hay que olvidarse de Alberto Ginés, de Adriana Cerezo, de Ana Paleteiro, atletas, y bueno, muchos desconocidos para el público, pero que seguro que después de estos juegos serán algo más conocidos. También está John Ram, el tenista español, bueno, tantas veces ganador de grandes torneos. Hay otros muchos de una larga lista que conforman los atletas que van a representar a España, que van a pelear por llevarse el oro, y que seguro van a dejar en muy buen sitio al combinado español, que tan bien trabaja durante hace 20 y 30 años el deporte olímpico, con muchos centros de alto rendimiento a lo largo y ancho de España, y con un trabajo muy medido y muy cuidado de la federación, tanto de atletismo como olímpica, y que tanta envidia, o no envidia, que tanto respeto y admiración genera
en muchas otras federaciones que cuidan, miran y copian el trabajo de España de cara a estos Juegos Olímpicos, el trabajo de las federaciones, de las distintas federaciones de las distintas disciplinas, ¿no? Perfecto, 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 Tony. Bueno, mira, completísimo la charla que estamos manteniendo. Yo me parece que lo que te propongo que la semana que viene ya toquemos otros temas también del Deportivo Español, acá en la Argentina y todo, pero por lo menos para cerrar esta charla hoy, ahora contigo desde Mallorca, ¿qué te parece si escuchamos juntos lo que fue el gol que le dio la victoria a España por 2-1 frente a Inglaterra? Y el agradecimiento a los muchachos de Cadena SER, de Carrusel Deportivo, a Dani Garrido, que tenemos para compartir esta propuesta. ¿Te parece, Tony? Lo compartimos juntos y con la audiencia del Sol de Nuestra España. ¿Estamos? Me parece además del compañero Dani Garrido en la Cadena SER, y escuchar un gol que ya, insisto, ha pasado a ser uno de los goles más importantes del fútbol español, este gol de la final de la Eurocopa. Así que me parece una forma maravillosa de cerrar el bloque, Óscar. Dale, lo escuchamos juntos, Tony. Te mando un abrazo, buen fin de semana a la distancia y estamos en contacto. Vamos con el gol entonces. Dani Garrido para todos ustedes, Cadena SER y este Carrusel Deportivo. Vamos. Juega España, la pone Olmo. Olmo para Oyarzábal, la habilita perfectamente a la izquierda para Cucurella, la pone Cucurella, Oyarzábal. Estamos siendo mejores, estamos salvándole la vida a Pickford, pero tenemos la fe inquebrantable de Luis de la Fuente en esta jugada, en la que los artistas secundarios, muchos de ellos de la selección, dan un paso al frente para anotar un segundo tanto que puede quedar en la historia del fútbol español. Salta todo el banquillo a bloque, salta todo el banquillo para celebrarlo prácticamente en la esquina, en una jugada que parte por el centro. Zubimendi, que toca con Olmo. Olmo para Oyarzábal. La apertura de Oyarzábal para Cucurella. La pelota adelantada de Cucurella. Y al borde del fuera de juego. Pero con una precisión terrible. Metiendo la punterita Oyarzábal. Adelantándose a Gay. El central inglés zurdo. Se tira con todo Oyarzábal. Lo está revisando al VAR. Pero va a ser un gol para la historia. Lo acaba de anunciar tras la revisión. Que el tanto sube al marcador. Sonríe Felipe VI. Sonríe la infanta. Porque tiene toda la pinta de que este tanto nos va a dar la cuarta. Repito, actores secundarios de la selección. Repito, el robo en el centro del campo, la pelota para Oyarzábal. Oyarzábal para Cucurella. Cucurella, te pita Alemania, pero está siendo el lateral izquierdo del torneo. La pone adelantada y se tira con todo. Se tira con la fe inquebrantable de Luis de la Fuente, que nunca se la perdió. Remata Oyarzábal, anota ante la salida de Pickford y nos vuelve a... Así, entonces compartíamos, querido Tony, este momento tan importante a través de los amigos de Cadena SER, Dani Garrido y todo su equipo de Carrusel Deportivo. Tony, para cerrar, excelente, ¿qué te parece? Una maravilla, pelos de punta, no hay forma mejor de cerrar el programa con este gol, con este relato y con esta magia y con esta unión que esta selección española ha conseguido en un país tan politizado como suele ser España, en la que siempre hay una grieta enorme, en la que todo se politiza, el deporte, la sociedad, las comunidades autónomas. Bueno, ya lo sabes, Óscar, porque seguimos día o semana tras semana toda la realidad de España. Es precioso ver cómo se vuelven a ondear las banderas españolas en todo el largo y ancho de la piel de toro, como solemos decir a veces a la nación española, y es una maravilla ver cómo la gente de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de extremo, sale a la calle, se abraza, saca las banderas y las ondea y se siente orgulloso a viva voz de ser español, que es lo que todos deberíamos hacer y sentir, ¿no? Claro que sí. Tony, querido, nos reencontramos el sábado que viene en el Sol de Nuestra España, ¿te parece? Genial. Listo, abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes. Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, con todas las novedades y un cierre, obviamente, para disfrutarlo, el gol de España. Hacemos pausa del programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias.
Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, la música ahora desde Portugal con una gran autora e intérprete, gran compositora portuguesa. Estamos hablando de Dulce Pontes, nacida en Montijo, en Portugal. Dulce Pontes, y en esta versión de Fado Portugués. O fado nasceu dia, quando o vento mal bolia e o céu mar prolongava, na morada de veleiro, no peito de marinheiro, que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza
na boca de marinheiro, no frágil barco veleiro, cantando a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, o lábio a queimar de beijos, que beijam a ar e mais nada. Beijam a ar e mais nada. Ai, adeus, adeus, Maria, guarda bem o teu sentido, e aqui te faço uma jura que El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, amigos, y ahora sí, el momento real en el sol de nuestra España. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Muy bien, bueno, muchas noticias. Muchas noticias en el día de hoy, por supuesto que sí. Tenemos el top 3 de la realeza de España más el bonus track, ¿eh? Ah, hoy tenemos bonus track. Hoy tenemos bonus track, Muy bien. así que lo que estén haciendo, se me sientan, me escuchan, porque les voy a contar muchas novedades, ¿eh? Y toman nota si es necesario. Y toman notas porque después lo hablan en reuniones, Totalmente. ¿eh? Después me llegan los comentarios. Así es. Bueno, empecemos. Así que, por supuesto, Por comenzamos en el top número 3 y vamos a hablar de la familia real de España, porque también festejó Festejó. el domingo 14, como escucharon en la sección de deportes, ¿eh? Sí. De deporte español. El domingo 14 de julio en Alemania, España salió campeón de la Eurocopa frente a Inglaterra y estuvieron presentes el rey Felipe VI junto a su hija la infanta Sofía, que fue una gran sorpresa. Claro. Aunque ya sabemos, si vienen escuchando el Sol de nuestra España, que le gusta mucho el fútbol. Eso te iba a decir, ¿te acordás que se rumoreaba? Vos dijiste, no se sabe, no, están diciendo que no va a ir, pero a ella le gusta el fútbol. Le gusta el fútbol, Sí, por sí, supuesto. sí, sí. Estuvieron en el palco con las altas autoridades del país español, también del deporte, pero también compartieron fila en el palco con el príncipe de Gales, Guillermo, y su hijo, el príncipe George. Ah, entonces se juntaron ahí. Sí. Es lo que decíamos, iba a Se haber duelo juntaron. de realezas. Duelo de rarezas, duelo de coronas, ¿eh? Totalmente. Así que bueno. Ganó la española. Ganó. Sí, fue terrible la foto que le sacaron al rey Felipe VI agarrándose la cabeza, la cara, se paraba. Sí, Estaba, lo vivió fuerte el hombre. lo vivió sí. fuertísimo, así que parecía de película, Sí, película, pero bueno, después una vez que, bueno, ganó España, celebró con los jugadores en cancha y también estuvo en el momento de las medallas, ¿sí? Muy Bien. importante ahí entregándolas, estuvo, bueno, levantando la copa con los muchachos. Sí, iba justamente a comentar en esta sección, ¿qué pasó ahí con la copa, con el rey, no? Hizo como un festejo tipo Messi. Un festejo a lo Messi. A lo Messi. Sí. Cuando lo vi dije, no puede ser, es muy parecido a lo que está haciendo. Literalmente Sí. hizo lo mismo que Messi hizo cuando fue que ganamos el Mundial, de Argentina ganó el Mundial, el último Mundial. Bueno, el rey Felipe hizo el mismo gesto, el mismo pasito, el mismo, como le quieran decir, el mismo caminar El con mismo la copa. baile, Sí, el mismo baile. También estaba ahí la infanta Sofía, que algunos dicen, ¿por qué no agarró la copa? Como que estaba, la verdad, ella la otra vez sí pudo con las chicas celebrarlo mucho más, estaba como un Claro. poco más, dicen, más confortable, ¿no? Porque Sí. en esta ocasión obviamente estaba con su padre y estaban todos los muchachos ahí que querían celebrar con la copa, por eso mismo le dio como vergüenza. Claro. Pero sí, está sí. bien, obviamente es ella lo sintió, porque obviamente Obvio. no se puede a una persona presionar que haga algo, porque en las redes sociales decía, tenía que haber agarrado las copas, tenía que agarrar... No, si ella no quería, está en su papel también claro. cumplir, estar ahí, sí, pero bueno. Y capaz que también para no sacarle, o sea, lo que hizo no ella, presionen. exactamente, lo que hizo ella también para no sacarle el protagonismo, porque los que jugaron fueron los muchachos, y bueno, ella como que capaz que también agarró y dijo, bueno, no, fueron ellos, o sea, está bien, actuó bien, correcto, sí. la Actuó verdad que correcto, sí. sí. Las redes sociales lo que pasa que sabemos que es un mundo aparte, Sí. siempre le encuentran algo para hablar, pero la verdad muy bien, muy cordial ella, y se nota que le gusta el fútbol, ¿eh? Sí. Así que, sí. ¿sabe qué? Mili Dipsa, al día siguiente, toda Sí. la familia real también recibió a la selección española de fútbol masculino en el Palacio de la Zarzuela.
Ah, En el Palacio de la claro. Zarzuela, sí, en el que Felipe VI destacó que se formó un buen grupo y hasta dijo, nos venía bien una alegría como esta. La verdad que sí. Dijo esa frase y en la semana también se estuvo hablando, y también en las redes sociales, por supuesto, porque la Casa Real compartió una foto de la princesa Leonor dando la mano con el jugador Gavi. ¿Con quién se la relacionó mucho? Se la Eso. shippió, como decimos los jóvenes ahora. Exactamente. Y a él lo apodaban el príncipe. Eso iba a decir, ya viene una historia. Es más, acá en El Sol de Nuestra España vos habías comentado en otros programas que, bueno, que se rumoreaba de que ahí había algo que, bueno, cuestión que, claro, la Casa Real subió fotos de los dos. De los dos, Claro. y hasta hace poco estuvo invitado, lo voy a resaltar, en la reciente entrega de los premios Princesa de Girona. Claro. Donde estuvo toda la familia real. Bueno. Entonces ahí de nuevo se levantaron un poco de sospecha, pero bueno, decían algunos que él estaba en pareja. Y el apodo que le ponen a él, el príncipe. Los compañeros claro, lo llamaban sí. el príncipe. No Sí, sabemos sí. si todavía lo siguen llamando, pero bueno, llama Sí. mucho la atención y bueno, ahí pasó que bueno, con la princesa Leonor lo shippearon. Claro, sí, ahí lo estuvieron shippeando. Shippeando ahora se le dice cuando dicen, ¿qué pasa ahí entre ellos dos? Bueno, ahí está, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, sí, aparte el rey Felipe VI se lleva muy bien con el muchacho. Sí, se vio en la entrega de la remera, cuando estuvieron ahí con la copa, bueno, en la casa terrible. ¿eh? Y en los premios Princesa Girona también. Sí, así que bueno, sí. bueno, vamos dejándolo ahí, el top número 3, vamos a a seguir esta historia sí, de amor, ¿viste? Le ponían ahí el signo. Vamos a ver. Así que del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de la reina Sofía, porque Por favor. estuvo en Burgos, señores y señores. En esta semana presidió el concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Joven, conmemorando las bodas de plata de la Fundación Atapuerta, y al día siguiente realizó una visita a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Recorrió la Cueva Mayor, la Cueva Fantasma y concluyó en la Cueva La Cima del Elefante. Conocemos muy bien de cerca que a la reina Sofía le gusta mucho la arqueología, es especializada en este tema, quiere decir que estudió arqueología también, y esta sierra contiene restos de seres humanos más antiguos del mundo y uno de los más numerosos de Europa. Mira. ¿Sí? Así que, bueno, ahí la reina Sofía estuvo por este patrimonio cultural de la UNESCO. Se subió a los andamios, la Eso te reina. iba a decir, estuvo subiéndose, ¿no? 85 años y se subió a los andamios, se subió también a las rocas. Y bueno, muchos medios resaltan, dice, que por la edad que tiene y el gran interés que tiene, se ve que le gusta mucho la arqueología. Muchas más jóvenes no podemos. No podemos, sí, ahí nos tienen que ayudar. Ni la montaña de Tandil. Ni una escalera, pero bueno, la reina Sofía se subió ahí en los andamios, estuvo mirando, estuvo preguntando también a los investigadores, porque su fundación forma parte de un acuerdo de un convenio que ayuda también a que, bueno, los científicos e investigadores puedan seguir estudiando todo de lo que es la humanidad. Así que bueno, ahí tenemos a la reina Sofía. Muy bien, y aparte algo que a ella le gusta, la apasiona, la verdad que sí, siempre está activa. Así que bueno, ¿y tenemos bonus track? Tenemos el top número 1 ahora. Ah, el top número 1. Pero antes de pasar al top número 1, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Buscan en YouTube El Sol de Nuestra España, se suscriben y forman parte de la familia digital. Pueden escuchar los programas enteros, las secciones especiales, así que ahí tienen todo. Claro, si se perdieron alguna partecita de la realeza española acá con María Belén Dipsa, ahí nos buscan en YouTube El Sol de Nuestra España, lo pueden volver a escuchar. Correcto. Ahora sí, vamos con el top número 1 y vamos a hablar de los reyes de España, porque el 18 de julio el rey Felipe VI y la reina Leticia presidieron los premios internacionales de periodismo de ABC, que son uno de los más prestigiosos del periodismo español, y una de las ganadoras fue Rosa María Calaf, que fue corresponsal para la televisión española aquí en Buenos Aires, Así que también estuvo en New York, Roma y otros países, pero bueno, destacamos que estuvo acá en Buenos Aires y fue una de las galardonadas, Así que el rey Felipe VI estuvo con un traje negro, camisa blanca y moño negro. Míralo. Un moño negro, o sea que salió un poco de las corbatas que lo vemos siempre. Siempre con corbata. Y la reina Leticia con falda y chaleco con botones, joyas y bolsillos en color blanco. Bien. Divinos los dos. Y estuvieron combinando esta semana en otras actividades, obviamente, porque acá hacemos una síntesis. Estuvieron combinando mucho los looks. Sí, la verdad que sí. Sí, están como en composé ya, lo venimos diciendo ya hace rato también, que a lo que es la moda, lo que son los armarios, están ahí en composé, ella, él, bueno, las chicas también. La verdad que muy bien, muy lindo. La verdad, lo que es moda repuntaron un montón.
Vamos a ser realistas. Sí. Aparte están combinando muy bien. Antes Leticia era la que más sobresalía. Y ahora el rey Felipe. Por eso El rey, hace meses que le había dicho los reyes del estilo. Totalmente. Los reyes del estilo porque tienen un estilo muy marcado, más como familia también. Que otros no lo hacen, así que bueno. Claro. Y ahora sí, vamos con el bonus track porque tengo noticias y estas salían un poquito salidas del horno, ¿no? Muy bien. De último momento, porque en la semana el rey Felipe VI y la reina Leticia viajarán a Francia para los Juegos Olímpicos. Van a estar Parece ser que van a estar en la ceremonia inaugural y en otras actividades en Francia van a estar, pero también dicen, y cada vez rumoreando un poquito más fuerte, que se van a sumar sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y por supuesto también su abuela, la reina Sofía. Pero una actividad familiar. Así que podrían asistir a varias actividades donde se encuentre el equipo olímpico español. Así que van a ir, seguramente varios integrantes de la realeza se van a ir intercalando en las actividades donde esté España. Bueno, está bien, por lo menos están ahí presentes, los apoyan a los chicos, que muchos son jóvenes, que quizás están recién ahora, ¿no? Metiéndose en todo el mundo del deporte, en lo que es competencia deportiva, mejor dicho, fuerte. Así que tantos años de sacrificio, ¿no? Que vienen haciendo los atletas. Bueno, ahora es el momento de ellos y bueno, la Casa Real ahí presente. Parece ser que sí, van a estar presentes Felipe VI y la reina Leticia confirmados, falta el resto de la familia, pero es rumor. Corren bastante fuerte. Sí. Pero cuando hay rumores, después una parte siempre es verdad, la otra quizás se modifica un poco, pero bueno, lo importante es que estén ahí, que estén apoyando a los jóvenes atletas. Así que bueno, Belén, la verdad súper completo. Por hoy completísimo, me queda decirle a todos los oyentes, feliz día del amigo, feliz día de la amistad. Así que sí, porque también se dice feliz día de la amistad. Amistades para todos. Así que bueno, hasta, como siempre digo, hasta el sábado que viene un saludo para todos los reoyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española, súper completo, como siempre nos tiene acostumbrados, la verdad que sí, súper completo lo que es realeza. Así que la semana que viene más noticias. Ustedes les pueden preguntar a Belén también por privado, le pueden mandar por Instagram del Sol de Nuestra España. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook, nos buscan como el Sol de Nuestra España. También a través de la central de oyentes, recuerden, 11 36 76 6100, y ahí podemos estar en contacto. Así que bueno, amigos, ahora sí, si les parece, miren, nos pasamos un poquito de las 12 del mediodía, así que vamos a ir a la pausa de la radio. Sí, pausa de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Y la música del día de hoy, ya lo hemos dicho, tiene que ver con el Día Internacional del Amigo. Ya vamos a ir con saludos que tenemos de tantos amigos que comparten el programa con nosotros. El conjunto Siempre Así, tan conocido por todos, a mis amigos, como ustedes. Más vale poco y bueno que mucho y malo, dice el refrán. Lo podría contar con los dedos de mis manos. Mis amigos están cuando tienen que estar, lo demás me da igual. Sé que me escucharán, que me responderán siempre con la verdad. Y así los quiero, con sus virtudes y con sus defectos, que en este mundo nadie es perfecto, aunque no pueda aparentar. Así los quiero, porque ellos saben a lo que me refiero, cuando un suspiro se me escapa de adentro y en mi guitarra comienza a sonar. Sé que me escucharán, que me responderán siempre con la verdad. Si algún día me despierto en esa cima que a veces soñé, sé que no olvidaré sus primeros alientos. Y con la misma fe seguiré siendo fiel al que hoy quiero ser. Con la misma ilusión de mi vida hablaré en cada canción. Así los quiero, con sus virtudes y con sus defectos, que en este mundo nadie es perfecto, aunque lo pueda aparentar. Así los quiero, porque ellos saben a lo que me refiero, cuando un suspiro se me escapa de algo
sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM 830, para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y en esta propuesta que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un cariño enorme a Emilce a la distancia. Pero bueno, les quiero contar también que saben ustedes, ya está abierta la convocatoria para el coro que está llevándose adelante a nivel federal, a nivel en todo el país, una propuesta muy importante que además se va a ver plasmado luego en una propuesta de coro abierto con inteligencia artificial. Todo esto es muy importante. Aquellos que tengan interés, atención, en todo el territorio argentino, les voy a dar un correo electrónico que es el siguiente: Federación castellanoleonesa@yahoo.com.ar, reitero, Federación castellanoleonesa@yahoo.com.ar, y si no, se pueden comunicar los días martes y jueves, horario de 9 a 17 en la Secretaría de la Federación, con este número telefónico 4431 4121, reitero, 4431 4121. Aquellos amigos que llamen desde el interior del país, prefijo 011, atención con esto, 011 44 31 4121, martes y jueves, horario de 9 a 17. Otro tema, saben ustedes que ya están en marcha el tema de las becas para cursar másters oficiales en las universidades públicas de Castilla y León para este ciclo 2024-2025. Para que tengan en cuenta, es un programa que tiene 15 becas, hay 15 becas que se ofrecen en un valor de 7.000 euros cada uno. Esto destinado a la realización de los estudios oficiales de los másteres universitarios adaptados, obviamente, al espacio europeo de educación superior, en lo que son las universidades públicas de Castilla y León, en esta gestión de las becas que corresponde a la UIP. Aquellos amigos que tengan interés, recuerden, hasta el 31 del mes de agosto, hasta el próximo mes de agosto, día 31, pueden anotarse. Plazo de convocatoria, 15 plazas. Recuerden, auip.org/es. Reitero, auip.org/es. Se los deletreo. AU y latina P.org/es. Es la página web, recuerden, donde pueden tener más información. Si no tomaron nota, nos llaman al programa que con todo gusto le vamos a brindar mayor información. Bueno, les cuento rapidito que nos vamos a Bahía Blanca, porque la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina, junto al Centro Castellano y Leonés de Bahía Blanca y Alumni, capítulo Argentina, invita a lo que es liderazgo sustentable. Esto a cargo de nuestra querida amiga Susi Bello, del Alumni capítulo Argentina. Esto va a ser el próximo sábado 10 de agosto a partir de la hora 17 en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur, en la avenida Len 925 en la ciudad de Bahía Blanca, para que lo tengan en cuenta. Bueno, volvemos a Capital Federal. ¿Saben por qué? Porque dos instituciones, dos casas de Castilla y León, por un lado lo que es el Centro Salamanca de Buenos Aires y por el otro lado el Centro Zamorano de Buenos Aires, tiene una propuesta muy particular. Pero bueno, para charlar un poco de este tema, los tengo a dos amigos y hoy, que es el Día del Amigo, más que nunca. Por un lado, Rubén Gómez, presidente del Centro Salamanca de Buenos Aires. Por el otro lado, Néstor Seijas, vicepresidente del Centro Zamorano Buenos Aires. Comenzamos con Rubén. Rubén, buen día, buen mediodía, bienvenido y feliz Día del Amigo. ¿Cómo estás? Buen día, Oscarcito, ¿cómo estás? Buen día, feliz Día del Amigo, feliz día para toda la audiencia
y gracias por el llamado. No, gracias a vos, querido Rubén. Y por otro lado tengo un amigo también de hace tantos años, Néstor Seijas. Néstor, querido, buen mediodía y buen día del amigo también para vos, querido. ¿Cómo estás? Hola Cachito, buen mediodía, feliz día del amigo por supuesto y también a nuestro querido amigo Rubén Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Acá estamos bien, los tres charlando acá en este sábado del mediodía. Bueno, jóvenes, tenemos una propuesta muy importante, lo que son los coros El Mántica y Viriato. Bueno, Rubén, te pregunto, ¿qué está pasando en el día de mañana, domingo 21 de julio, a partir de las 6 de la tarde, en lo que es en la parroquia de La Rábida, ahí en la avenida Belgrano al 1500? Contanos un poquito, querido Rubén. Bueno, te cuento un poquito, Oscar. Debido a la repercusión que tuvieron los coros cuando se presentaron la última vez, de ahí el padre pidió si por favor se podía hacer una nueva presentación porque la misma comunidad lo solicitaba. Sí. Entonces surgió la posibilidad de armar esta nueva presentación donde van a estar ambos coros, el coro del Mántica del Centro Salamanca y el coro Viriato del Centro Zamorano. Acompañado a su vez por otros artistas que también van a estar acompañando, como Claudio Villafañe, el tenor Cerriquio, Raúl Palavecino con charango, Daniela Viqué con guitarra. Sí. O sea, va a haber varios artistas que van a acompañar a su vez a los coros, y ahí en la parroquia de La Rábida, como bien dijiste, en Avenida Belgrano 1502. Claro, mañana a las 18 horas. Perfecto. Néstor, te pregunto, ¿qué repertorio se va a poder disfrutar para el día de mañana? Y contarnos un poquito también el valor de la entrada en todo esto. ¿Cómo es? Seguramente serán todos temas populares, del momento que va a estar el Raúl Palavecino con charango. Claro. Me imagino que va a ser así. Algún tema de la misa criolla, casi estoy seguro que va a ser así, porque por el solista Villafañe, que fue parte de la misa criolla, que fue uno de los espectáculos que hicimos juntos el Centro Zamorano y el Centro Salamanca. Claro. Porque ya hace un tiempo que estamos trabajando ambas instituciones, presentando eventos culturales juntos. Claro. La entrada es libre y gratuita. Lo que sí solicitamos, el que puede y quiera, que acerque algún alimento no perecedero o algún elemento de higiene personal. Eso es lo que estamos requiriendo. Les comento a la audiencia que colaborar con un elemento no perecedero, con algo importante, es para Cáritas, para Cáritas Buenos Aires, para tenerlo en cuenta. Claro, así que exacto, así que recuerden, esto va a ser mañana, domingo, a partir de la hora 18, en la parroquia de La Rábida, avenida Belgrano 1502, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Rubén, vamos a dar vuelta a la página, porque bueno, hemos hablado de mañana, lo que va a pasar, pero el próximo domingo 27... hay una ópera que es La Traviata, ¿es así, no es cierto, Rubén? Sí, te corrijo solo que es sábado 27. Perdón, sábado 27. Sábado 27, y como bien dijo Néstor, nosotros nos hemos propuesto desde hace rato empezar a trabajar en conjunto, y surgió esta posibilidad de hacer una puesta en escena de una parte de la ópera La Traviata, ¿no? Porque la ópera real dura 3 horas y media, entonces la idea es que se van a presentar las áreas más importantes, con trajes, con escenografía y demás, en la sede del Centro Salamanca, pero la organización es conjunta con el Centro Zamorano. Claro, Néstor, qué buena propuesta realmente, de disfrutar una versión muy particular de esta ópera La Traviata, internacionalmente conocida, y tenerla en esta institución que pertenece a una de las casas de Castilla y León, claro, ¿no? Bueno, convengamos que el lugar se presta muchísimo, porque para quien no lo sabe, en algún momento ese fue el lugar donde se va a ejecutar la Traviata, que es la sede del Centro Salamanca, ha sido un teatro de la colectividad italiana. Claro, sí señor, exacto, sí. Entonces, exacto. El marco es magnífico. Perfecto, excelente. Así que bueno, ¿y cómo es el tema del ingreso para ir a disfrutar
de esta presentación de La Traviata el próximo sábado 27 a las 6 de la tarde allí en el Centro Salamanca? Te pregunto, Rubén. Mira, te comento, un poco es lo que venimos haciendo junto con el Centro Zamorano, haciendo un esfuerzo desde nuestras instituciones para poder llevar estas propuestas culturales, acercarlas a la gente, y así como es el evento que hacemos mañana, la presentación de La Traviata va a ser igual, va a ser con entrada libre y gratuita, también solicitando al que quiera colaborar con algún alimento no perecedero o algún elemento de higiene o limpieza personal, que después se va a dar también a las entidades que colaboran en la asistencia a las personas más necesitadas, ¿no? Así que los esperamos en la sede, va a ser el sábado 27 a las 18 horas también, y esperamos tener una buena repercusión y concurrencia de la gente que venga a acompañarnos en esta propuesta, que realmente, como decía, los centros hacemos un esfuerzo importante para poder llevarlas a cabo. Pero excelente, excelente lo que nos estás comentando. Bueno, así que hecha la propuesta, mi querido Rubén Gómez, presidente del Centro Salamanca, hecha la propuesta también, mi querido Néstor Seijas, vicepresidente del Centro Zamorano, para recordar y refrescar la memoria. Mañana, domingo 21 de julio, hora 18, Parroquia de la Rábida, Avenida Belgrano 1502. La entrada gratuita, hay que colaborar con alimento no perecedero para la Cáritas, una obra de bien que se hace realmente sin lugar a dudas. Y por el otro lado, Néstor, entonces el próximo sábado 27, una noche mágica, ahí en el Centro Salamanca, con la ópera La Traviata. Así que, muchachos, hecha la propuesta, simplemente hay que disfrutar tanto de mañana y del próximo sábado de lo que ustedes están llevando adelante con las dos instituciones. ¿Te parece? Cómo no, la invitación está hecha, seguramente vamos a tener mucha presencia de público, como siempre nos están acompañando. Sí, señor. Es un esfuerzo que estamos realizando porque estos eventos, sobre todo el de La Traviata, que va a estar interpretado por artistas profesionales, ¿verdad? Claro. Por una soprano, un tenor, un barítono, un relator y la maestra Julia Manciti al piano. Convengamos que tanto el espectáculo de La Rábida como el del Centro Salamanca están bajo la dirección de Liliana Montiel, que es la directora de ambos coros, ¿no? Claro. Del Mántica de Salamanca y del Viriato del Zamorano, además de presentar permanentemente nuevas propuestas culturales, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, les mando un gran abrazo, que tengan un bellísimo día del amigo y nos estamos viendo ya mañana y el próximo sábado allí en ambas instituciones, en este caso por el lado de mañana en La Rábida y por el otro lado el próximo sábado en el Salamanca. Les mando un gran abrazo, muchachos, Bueno, un abrazo grande, Oscar. Muchas gracias siempre por estar ahí disponible para acompañarnos y dar la difusión de las actividades que realizan nuestros centros. Y reiteramos un muy feliz Día del Amigo para vos, para toda la audiencia y para vos, Néstor, que estás en Mar del Plata. Esperemos que no tomes mucho frío. Escuchaste, Néstor, ¿no? Sí, estamos aquí preparados para estar mañana en el festejo del 74 aniversario del Centro Castilla y León de Mar del Plata, representando a la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas. Exactamente. Y al Centro Zamorano, por supuesto. Perfecto, excelente. Así que por eso estamos aquí en la hermosa Mar del Plata. Exactamente, a disfrutarla. Carlito, así que como te digo siempre, agradecerte la posibilidad que nos das para poder difundir nuestras cosas y un fuerte abrazo. Termina bien vos el Día del Amigo y Rubén, por supuesto, también un fuerte abrazo. Y ya nos estamos viendo en todos los momentos. Gracias. Abrazo grande, muchachos, para ambos. Y para cerrar la charla con ustedes, y le contamos a la audiencia, vamos a disfrutar de esta jota de ronda de la Zarzuela del Monte. Es una jota del pueblo de Zarzuela del Monte a cargo de la Escuela de Dulzainas de Carbonero el Mayor. Les cuento que esta propuesta tan particular, hablando de la Zarzuela del Monte, es un municipio, le cuento a la audiencia, y localidad de lo que es Segovia, la provincia de Segovia, lo que es Castilla-León, que les cuento solamente tienen, de acuerdo al censo municipal del año pasado,
apenas 494 habitantes, nada más, pero un lugar muy pintoresco. Muchachos, les mando un gran abrazo y estamos en contacto. Disfrutamos la música, ¿qué les parece? Perfecto, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. La música para todos ustedes de esta zarzuela del monte. Disfrutemos este momento. Vamos. Venimos los de Zarzuela, representando a Segovia. Venimos los de Zarzuela, esta es la jota del pueblo, con la gaita y la vihuela. Con la gaita y la vihuela, representando a Segovia. De una mujer castellana, padre, estoy enamorado. De una mujer castellana, es morena y elegante y además es segoviana. Y además es segoviana, madre, estoy yo enamorado. A Melilla o a Larache, aunque me lleven a Ceuta. A Melilla o a Larache, aunque me den la licencia, yo he de venir a buscarte. Yo he de venir a buscarte, aunque me lleven a Ceuta. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien, señoras y señores, estamos en el sol de nuestra ex España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y tomamos la ruta 9, nos vamos a un lugar muy pintoresco de allí, de la provincia de Buenos Aires, que es la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Nos vamos a San Pedro y allí lo tenemos en línea al presidente de la agrupación Mallorca de San Pedro, nuestro querido amigo Juan Manuel Gomila. Juan Manuel, buen mediodía y feliz Día del Amigo. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas, querido amigo. Hoy sí, feliz día, aunque es todos los días, Sí. pero especialmente para vos y tu equipo, muy feliz día. Bueno, gracias, que para vos también, querido Juan, para vos también, sabés que te queremos mucho. Juan, bueno, vamos a hablar un poquito, tú que presides la agrupación Mallorca de San Pedro, que ya estás llevando adelante trabajos muy importantes allí en la agrupación, pero por ejemplo, quiero que comencemos a hablar un poco de lo que sucedió hace unos días atrás, el lunes 15 de julio al mediodía, donde lo que es la red de casas baleares, tanto de Argentina como de la República de Uruguay, República Oriental del Uruguay y Chile, estuvieron participando de un acto virtual, obviamente, lo que tiene que ver con el Día Internacional de las Comunidades Baleares en el Exterior. Es así, ¿no es cierto, Juan? Es así, efectivamente. Lo que déjame sumarte es que también afortunadamente pudieron conectarse. Este fue un acto institucional virtual. Sí. Las Casas Baleares de Berlín, en Alemania, Sí. de Puerto Rico y de Punta Cana y de República Dominicana. Bien. Es decir, fuimos un poco más que latinoamericanos Sí. y fuimos al encuentro prácticamente de la totalidad de las casas baleares que existen en el exterior. Perfecto, perfecto. Baleares hay en todo el mundo, así que enhorabuena lo que me estás comentando de sumar distintas casas en distintos países de este mundo. Así que bueno, obviamente esto tiene que ver con lo que es la fecha de la promulgación, ¿no es cierto? La primera ley reguladora de las comunidades isleñas, lo que fuera el territorio balear, ¿es así, no es cierto? Exacto, es una fecha que nos impulsa a los baleares que vivimos fuera de Baleares a mostrar, a visualizar
a promocionar toda la actividad cultural, social y comunitaria que las Casas Baleares llevan adelante, y en este caso con el apoyo del Gobierno Balear estuvieron presentes en el encuentro virtual sus autoridades para celebrar que bueno, es un poco poner en valor todo el trabajo que se hace de las casas para visibilizar la cultura balear en el exterior, cada casa balear con su propia identidad, y de esta manera, hermanados en un mismo acto, pudimos de alguna manera con el lema "Somos lo que hacemos", mostrar todo lo que hacen las casas baleares en los diferentes países donde tienen asiento y preparar el trabajo que tenemos por delante. La verdad que tuvimos muy buenas noticias desde el gobierno, con diferentes líneas que se van a activar próximamente para las casas. Perfecto, excelente lo que me estás contando, Juan Manuel. Bueno, ya sé que tuvieron el almuerzo del 58º aniversario de la agrupación Mallorca San Pedro con un gran éxito, pero bueno, contame lo que viene ahora. Sí, me enteré y lo vi en las redes también, pero quiero que nos cuentes un poquito lo que tiene que ver con la parte gastronómica, ¿no es cierto? Pero contame un poquito, porque por un lado te quiero preguntar el tema de las empanadas mallorquinas, de la paella del próximo 3 de agosto. Sé que estaban viendo cómo iban a organizarse con el tema de la famosa y tradicional fiesta de la ensaimada, pero contanos un poquito vos, Juan Manuel, por favor. Ustedes saben que San Pedro, obviamente, además de lo paisajístico, también está toda la cuestión gastronómica, como bien dijiste, y para la agrupación Mallorca, la institución considera como parte del patrimonio cultural a la gastronomía, y permanentemente estamos generando acciones para no solamente difundir el baile, la cultura, la literatura y la música, sino también la gastronomía, y en este caso vamos con una nueva tanda de empanadas mallorquinas, que es un plato exquisito, que viene también de la comunidad mallorquina, y en este caso hacemos una nueva tanda de empanadas el 3 de agosto, la gente la puede reservar, se las podemos mandar a Buenos Aires, los que quieran encargar una docena, podemos hacer envíos a Buenos Aires, y luego ya vamos a encarar un segundo plato, en este caso español en general, como es la paella. Vamos a hacer durante el mes de agosto seguramente una paella como la que hicimos en el mes de junio para San Juan, y vamos a terminar este oleaje gastronómico el 15 de septiembre con un gran almuerzo donde vamos a contar con la participación de Rocío del Cielo, y esto va a ser el almuerzo de la primavera. Bien. Ya nos vamos preparando, vamos cambiando de estación, adelantando la primavera, vamos a tener un almuerzo show el 15 de septiembre, donde obviamente también los amigos de Buenos Aires y todos los oyentes están invitados a compartirlos. Perfecto. Estamos charlando con Juan Manuel Gomila, presidente de la agrupación Mallorca de San Pedro. Juan Manuel, contanos algo, porque es tradicional lo que es la fiesta de la ensaimada, pero ¿qué están previendo para este año, y en qué fechas se estaría barajando? Contanos. Estamos en diálogo. Ustedes saben que la fiesta de la ensaimada la organizamos entre la Municipalidad de San Pedro, las casas pasteleras de la ciudad y la agrupación. Por lo tanto, es una decisión tripartita la que hay que tomar respecto a que este año finalmente pareciera ser que la decisión oficial es no generar un fin de semana turístico, fin de semana largo, el 17 de agosto, y es tradicional esa fecha para la fiesta, pero habitualmente tenemos que contar por la atracción de público un fin de semana largo para realizarla. Entonces estamos definiendo si generamos la fiesta como es tradicional el fin de largo de agosto, que no sería largo este año, o lo trasladamos al feriado de la diversidad cultural del 12 de octubre, donde sí tenemos asegurado 3 días de fiesta. Claro. Estamos en esas tratativas. En breve, obviamente, la vamos a comunicar por nuestras redes también. Amigos, estén atentos a esto de la fiesta de la ensaimada, que después en tiempo y forma le vamos a dar la información aquí también en nuestro programa y para todo el país, como lo hacemos habitualmente. Hablabas también algo muy importante, porque sabemos que está la Asociación Española de San Pedro, pero han hecho un convenio entre esta asociación y la agrupación Mallorca de San Pedro. ¿Es así, Juan Manuel? Exacto, hemos hecho lo que podríamos poner como eslogan
socio de la hispanidad. Bien. Uno, al ser español, como siempre decimos, el pasaporte es uno solo. Exacto. No hay pasaporte mallorquín, pasaporte asturiano, pasaporte gallego. Somos todos españoles. Con esa finalidad de hermanarnos bajo una misma nacionalidad, sí. Vamos a firmar un acuerdo con el presidente de la Asociación Española Local, donde los socios de la agrupación Mallorca van a acceder a los beneficios que tienen los socios de la sociedad española, sí. y viceversa, los socios de la española Bien. acceden a los beneficios de la agrupación Mallorca, de tal manera de ganamos por dos sentidos, sí. porque a los socios propios le duplicamos los servicios, que siempre es importante, Oscar. Bueno, le pedimos al socio que pague una cuota. Sí. ¿Cuál es la contraprestación que le ofrecemos? Sí. ¿Cómo hacemos atractivo para aumentar nuestra masa de socios? Bien. Bueno, en este caso, los beneficios que tiene la española lo va a tener el socio de la agrupación y viceversa. Y de tal manera alimentamos el sentido de hispanidad, más allá de a qué institución pertenezcamos, y generamos mayor beneficios para los socios. Perfecto, excelente. Reciprocidad entre ambas instituciones, excelente. Juan Totalmente, Manuel. tú lo has dicho, sí. Y este es el primer convenio de Bien. tantos otros que la idea es seguir suscribiendo. Perfecto, excelente. Contanos las redes sociales de la agrupación Mallorca de San Pedro y contacto con la institución con ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer la gente que nos escucha? Dos cosas importantes, Oscar. En esta nueva gestión implementamos dos cosas fundamentales. Sí. Una secretaría rentada, Bien. donde el socio o el que tenga una consulta con la institución puede tener por primera vez en mucho tiempo una secretaria física presencial que atiende la sede, que le da otro dinamismo a la institución. Sí. Y segundo tema, el que comentás, redes sociales. Contratamos una agencia de comunicación. Vos que te dedicás a esto sabés lo importante que Sí. es la comunicación Sí. para las instituciones. Sí. Así que tenemos nuestras redes súper activas. Van a ver que hay un cambio de imagen, un cambio de comunicación, y nos pueden contactar al Instagram o al Facebook, que es Agrupación Mallorca San Pedro. Perfecto, excelente, completísimo entonces. Así que te quiero agradecer este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de esta casa que es Radio del Pueblo, AM830, y como siempre estamos a tu disposición, Juan Manuel. Muchas gracias, amigos. Déjame ahora sí, Oscar, entonces saludar a mis amigos de Agrupación Mallorca, a toda la gente que trabaja tanto y gratuitamente Sí. por mantener viva a la agrupación, y al mismo tiempo saludar a todos los amigos de la colectividad española que nos escuchan, que te siguen, y que también toda gente que tiene compromiso con sus raíces. No tenemos que aflojar, generemos estrategias, innovación, busquemos colaboración mutua y sostengamos este legado que está en nuestras manos y que tan importante es que lo llevemos al futuro. Difícil la tarea, pero gracias a tu trabajo también es un poco más fácil. Claro que sí, claro que sí. Te mando un abrazo grande, Juan Manuel, y estamos en contacto permanente. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, querido. Juan Manuel Gomila, presidente de la agrupación Mallorca de San Pedro, protagonista del día aquí en nuestro programa y para todos ustedes. Hacemos una pausa comercial y en instantes estamos con ustedes nuevamente. Gracias. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros.
Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Bueno, amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Sí, claro, en la hora anterior tuvimos a nuestro embajador del deporte español, Tony Cabot, con todo lo que tiene que ver con la Eurocopa 2024, España ganadora, hablamos de tenis, hablamos de Carlos Alcaraz, hablamos de todo un poco, cerramos con el gol de España, con el relato de los muchachos de Cadena Ser, Dani Garrido también, y toda la pandilla de Carrusel Deportivo de Dani. Así que bueno, pero ahora hablemos un poco también del deporte argentino. ¿Por qué? Porque Argentina se llevó el bicampeonato de la Copa América. Y para hablar de ese tema lo tenemos a nuestro especialista, embajador del deporte argentino, Roberto La Rosa. Hola Robert, buen mediodía, bienvenido. ¿Cómo vamos? Bien, Cacho, ¿cómo te va? El gusto enorme de estar con ustedes en esta mañana o mediodía fresquito aquí en la costa, pero no hay quizá la gente esperada, pero hay gente que está por acá pasando las vacaciones de invierno, ¿no? Bueno, perfecto. Antes que empecemos a hablar de deporte, ¿cómo anda el municipio de General Lavalle, Roberto? Bien, con muchísimas actividades. Muchas actividades se está realizando en los 3 lugares, que es el paraje Pavón, las chacras y en el casco urbano de General Lavalle. Los chicos tienen cine, avistaje de aves, tienen también boxeo recreativo, telas. La verdad que en estos lugares se está pasando bastante bien porque hay mucha actividad en las intendencias de lo que significa. Hoy aquí también, en Mar del Tuyú, se está haciendo la 10ª fiesta del alfajor costero, así que bien. También es muy importante. Es rico, a mí me gusta el alfajor de dulce de leche, claro que sí, revestido en chocolate negro, también el blanco, ¿por qué no? No te voy a decir que no, ¿eh? Así que enhorabuena. Bueno, enhorabuena que ganó Argentina nuevamente la Copa América, este bicampeonato. ¿Qué nos podés dar detalles de esta Copa que se llevó nuestra selección albiceleste, querido Roberto La Rosa? Que seguimos estando realmente en un lugar privilegiado en lo que significa el fútbol, y para los argentinos que realmente tenemos muchos problemas económicos,
mentales y de toda índole, Sí. yo creo que el fútbol es de los pocos que nos está dando una alegría, con un equipo muy compacto, con un equipo muy solidario, de mucho trabajo, de una expresión futbolística de gran nivel, y sabiendo que en algún momento quizá no vamos a contar más con Messi, pero nos damos cuenta que hay jugadores que pueden reemplazarlo y que Argentina no pierde nivel y ha ganado muy pero muy bien frente a la selección de Colombia, dando muestras de que estamos en el sitial, como lo dice la FIFA, primeros en el mundo, y que tenemos una selección que es eminentemente competitiva y por sobre todas las cosas tiene hambre de gloria, algo que en algún momento Scaloni dudaba de su continuidad por saber si el equipo quería seguir ganando, y lo demostró con creces, ¿no? Claro que sí, y obviamente después ya se va a venir la finalísima entre Argentina y España, que ya tiene fecha y tiene sede, que son tentativas en este caso. Obviamente, bueno, veremos qué es lo que acontece también para definir lo que puede ser la sede, pero bueno, la fecha va a ser más que importante realmente, pero inclusive es más, no lo he charlado hoy con Tony Cabo, pero ya se está hablando para España 2030, para el Mundial, pero acá nos compete ahora lo próximo, que va a ser la finalísima entre Argentina y España. Así que bueno, excelente la propuesta. No, es importante, Sí, es importante, sí, es importante porque ya la vez anterior de la Copa América se le ganó a la selección de Italia también, así que bueno, es muy importante. Pero te dejo una postilla sola. Sí. El que realmente fue el ganador de las dos competencias fue, no sé si hablaste algo, el boxeador McGregor. Ajá, sí. Vos sabés que, bueno, es un hombre que viene del full contact, que últimamente se dedicó al boxeo, que tuvo una época que fue muy pobre. ¿Qué hizo este hombre? Sí. Apostó 340.000 euros a que ganaba Argentina y apostó 350.000 euros que ganaba España. Así que 3.300.000 ganó por España y 3.100.000 por Argentina. Pero este hombre ya está salvado dentro de... Escuchame, qué buena cifra, Roberto. No, pero aparte se la jugó con todo, porque meter ese doble, meter en las dos copas estas tan importantes a Argentina y España, y bueno, ¿no? La verdad que no solamente es un buen boxeador y practica buenas artes marciales, sino que también para el juego es un hombre que le podría competir de igual a igual a Riverito, ¿no? Pero claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a compartir, señoras y señores, como lo hemos hecho con el gol de España, vamos a compartir el gol de la selección argentina. En este caso, un relator del otro lado del Río de la Plata, de la República Oriental del Uruguay, a través de una de las emisoras destacadas de Uruguay. Con qué pasión, obviamente, con qué pasión se disfrutaba el relato. En este caso lo compartimos, lo vamos a compartir sin lugar a dudas, y mientras tanto, mientras compartimos el relato, vamos a engancharlo a Ernesto Arriaga con el tránsito y el transporte, pero también como hincha de Argentina y como hincha también de la selección española. Vamos a compartirlo contigo, Roberto, este relato, lo compartimos, vamos. Dale. Uruguay, va el pelotazo largo sobre derecha, corre Nahuel Molina al fondo, lo marca sacando Cuesta, y Cuesta se la tira sobre la ubicación de Carrascal, la cambia para Juanfer Quintero, se quedó con ella Juanfer, la va a tocar hacia adentro, la perdió, la robó Lautaro, la cambió, devuelve bien, sacando el fondo colombiano, la ha pasado mal Quintero, viene sobre Carrascal, está saliendo Carrascal, arranca Colombia, va abajo para marcar Paredes, Paredes para Lautaro, el Toro que gira y entrega sobre la ubicación, otra vez de Paredes, Paredes la tira para Lo Celso Lautaro, arranca Lautaro, se va, arranca Lautaro, tiró. ¡Gol! Argentino, Lautaro, el Toro, que picó, que estaba al acecho. Qué gol realmente de Lautaro. Pero escúchame, estamos en mesa de plateístas y si tenemos que hablar de España, de la Eurocopa 2024 que ganó nuestra madre patria, tenemos que hablar de Argentina, que ganó nuestra albiceleste con todos los muchachos. Vamos a sumarlo a la mesa de plateístas unos minutos acá a nuestro caballero del tránsito del transporte. ¿Qué te parece, La Rosa? Lo hacemos, vamos entonces, Sí, y el relator creo que es Kessman de Radio Universal, el que relataba. Perfecto. Hola, Arriaga, buen mediodía, bienvenido, amigo. ¿Cómo vamos? Feliz día también,
Feliz día para todo el equipo, amigos di Profilo. Acá tenemos a la Rosa del otro lado que te está escuchando, ¿eh? A ver ahora, ¿me estás escuchando, Arriaga? Se nos cortó Arriaga. Bueno, lo teníamos conectado. Vos sí te tengo en línea, ¿no es cierto, la Rosa? Robert, sí. Sí. Perfecto. Lo estaba escuchando Arriaga. Ajá. Realmente una selección argentina que, vuelvo a reiterar, ¿no? Los argentinos tenemos tantas dificultades, pero parece que el fútbol es una de las pocas alegrías que tenemos, ¿no? Sí, no, más bien, ¿qué te parece? Seguramente. Bueno, hoy, ya arrancó el jueves la liga profesional, la liga doméstica, como quien dice, la que lleva el título del querido recordado César Luis Menotti, que arrancó el jueves, que perdió Independiente, obviamente, lamentablemente perdió el Rojo, así que bueno, ayer también obviamente continuidad, hoy este fin de semana también, así que bueno, sin lugar a dudas, Roberto, volvemos con la Liga Profesional de Fútbol 2024. Por un lado, seguirá la Copa Sudamericana, después la Libertadores de América. Pero bueno, sin lugar a dudas también la selección nacional, la selección argentina, tiene esa impronta y ese no sé qué. Ahora, claro, va a ser sin Fideo de María, obviamente. Messi, bueno, aparentemente tampoco seguiría, pero hay buenos talentos, sin lugar a dudas, Roberto. Hay buenos talentos. No, va a seguir. Messi va a seguir en la medida que quizás lo cuide el Tata Martino ahí en el equipo de Miami. Pero también lo importante, Cacho, es que se vienen los Juegos Olímpicos donde Argentina tendrá a 3 jugadores, el caso de Rulli, el arquero, el caso de Otamendi y el caso de Julián Álvarez, que van a ser los 3 refuerzos que tendrá Argentina para esta competencia, donde creo que también va a ser realmente muy protagonista, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, mientras la producción trata de conectarse, bueno, Roberto, vamos a ver qué pasa con Argentina, vamos para adelante, hay que pensar ya en un gran partido que va a ser Argentina-España, España-Argentina para la finalísima el año que viene, y bueno, las cartas están echadas para un equipo, para el otro, a ver quién se lleva el trofeo de la finalísima, que va a ser realmente más que interesante, Robertito, Yo creo que sí, aparte 2 equipos con una gran personalidad, con un juego importante, que se han destacado, y sabes que es muy difícil ganar la Copa América, pero también la Euro realmente es muy embromada por la cantidad de equipos que juegan, y ha demostrado España ser un gran finalista y ganarlo con gran autoridad, así que el 2025 nos depara un clásico importante, diríamos clásico como si fuera el clásico de nuestra madre patria con Argentina y España, un clásico que va a dar mucho que hablar porque en el mundo las 2 selecciones son de primer nivel, ¿no? Claro que sí. Bueno, Robert, nos reencontramos el sábado que viene aquí en el programa, ¿te parece? Abrazo grande, Cacho, lo mejor, feliz día del amigo, te tengo en cuenta siempre porque, bueno, comer algo siempre es bueno, pero cuando uno no está tan bien, siempre apareces vos y tu gente para darnos una mano. Así que un abrazo grande. Abrazo grande, Robertito. Después en un rato te llamo por privada. Abrazo grande, querido amigo. Gracias, felicidades. Chau. Hasta luego. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Bueno, tenemos muchos saluditos de la gente. Rapidito, tenemos tiempo, ¿no? Para pasar las cotizaciones, aunque sea Mili Dipsa. Rapidito, paso cotizaciones. En este caso, cerradas en el día de ayer. ¿Cómo cerró el dólar oficial ayer? Para la compra, 905 pesos con 62, para la venta, 963 con 13. El dólar blue para la compra cerró en 1415, para la venta 1445. El dólar turista cerró ayer en 1511 con 20. Euro oficial para la compra 974 con 95, para la venta 1044 con 22. El euro blue para la compra cerró 1540 con 94, para la venta 1573 con 61. Muy bien, y sí, antes de finalizar el programa queríamos mandarles saludos a todos los amigos que se estuvieron comunicando durante el programa. Gloria de la Ferrer, Himna de Villa Ballester, Karina y Mariana Licari, Pedro Valenciaga del Centro Riojano Español de Buenos Aires, Carlos Ferré del Centro Cangas del Narcea, Marcelo Farola y familia San Andrés de Giles. Un abrazo grande, querido Marcelo Farola, que sé que estás ahí con la familia, un beso enorme y gracias también por tu gentileza. Así es, muchísimas gracias. También Miguel Martínez, el locutor siempre nos acompaña los sábados, Andrea Mercedes Gallo con Marita Tuero, que las chicas de Españolísimas, Marita Tuero esta semana cumplió años, así que
Un beso enorme, Marita, feliz cumpleaños para Andrea también y toda su familia. Paula Sabajanes, de la Embajada de España también. Marta Leonor, que también nos acompaña, fiel oyente también del programa. Tenemos también a Tito y Chacho Garabal, Claves para un Mundo Mejor, que también nos mandaron saludos. Santiago Botana, del Arzono Melidense. Carlos Gialorenzi, del Centro Asturiano de Buenos Aires. Miren, justamente en este preciso momento, José Mamana nos está mandando un mensaje, así que también feliz día para José Mamana y su esposa. Feliciana, que siempre nos acompaña junto a su marido, Pablo Marnortes Raña de Fedespa, le mandamos un beso enorme a él, también a María Rosa y a toda la familia que nos están acompañando, Alberto Iannuzzi, Franco Bañato y familia también nos están acompañando, José Manuel Castelau Bragaña, también le mandamos un beso grande, Manuel Castro, nuestro periodista de Internacional. Abrazo grande, Manolo querido. Así es. Pedro Bello también, Pedro Crespo, Carlos Rivadulla Campos. Así que bueno, son algunos mensajitos que fuimos ahí rescatando, como quien dice, de todos los mensajes que nos están llegando. Vamos a responder a todos, así que muchísimas gracias por estar. Perfecto. Rapidito les digo simplemente, mañana 21 de julio, hora 11:45, hay una misa en la parroquia Santiago Apóstol, en el barrio Núñez, en la calle Teniente General Pablo Richieri, 3189. Arranca la Semana de Galicia, para que tengan en cuenta el próximo 25. Nos vamos, ya ha llegado el momento. Así es, yo me reitero las redes sociales. El Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran ahí, en YouTube se suscriben y son parte de la familia digital. Así que me retiro ahora sí hasta el sábado que viene a festejar el Día del Amigo. Gracias, amigos, gracias por todo. Quienes habla Oscar Di Profe Bernardes, les digo gracias por compartir esta edición federal del Sol de Nuestra España aquí en Radio del Pueblo y para todo el país. Nos reencontramos próximo sábado, minuto después de las 11 de la mañana. Gracias a todos. Feliz Día del Amigo para ustedes. Buena vida. Chao. Me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Hasta aquí, el Sol de Nuestra España, una realización de Vive Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.